Dios les bendiga. Es una grata bendición compartir un tiempo agradable con ustedes y poder dejar hoy una palabra de bendición en su mente, en su vida, en su corazón. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que tenemos de acercarnos a su presencia y de llevar a través de este medio una reflexión importante para nuestra vida, para nuestra fe, que hoy nos quiere invitar a agradecer a Dios, agradecer al Señor Jesucristo por ese sacrificio tan grande, lleno de amor, por esa muestra tan grande de su bondad y de su misericordia para con cada uno de nosotros. Recordemos que según la fe cristiana, y aunque no tengamos ese tipo de rituales ni tradiciones, de alguna manera hoy se recuerda el día aquel, porque un día como hoy sucedieron muchas cosas en la vida de Jesús y en su caminar por esta tierra. Día jueves como hoy, durante aquel periodo en que Cristo se disponía a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, sucedieron cosas extraordinarias. Entre ellas, fue negado por Pedro. Un día como hoy, Pedro negaría al Señor en 3 oportunidades. De la misma manera que algunos que se avergüenzan de su fe en Cristo lo habrán negado, tal vez no 1, ni 2, ni 3 veces, sino muchas veces en su vida. Pero no solo lo negado al decir yo no soy cristiano, yo no soy evangélico, o al avergonzarse de su fe en el Señor Jesucristo, sino que otros lo niegan con sus acciones, con su testimonio, con su manera de vivir. Pero otra de las cosas extraordinarias que sucedió aquel día fue el tiempo de angustia que Jesús vivió cuando oraba en Getsemaní. Por eso tomo este pasaje de la Escritura en San Lucas capítulo 22 y el verso 39 en adelante, que dice la palabra de la siguiente manera: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le seguían. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. ¿Cómo oró el Señor en aquella oportunidad? Diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Varios detalles que quiero resaltar acerca de esta lectura. La primera, que el Señor, conociendo lo que se acercaba, el sufrimiento que venía, el Señor sabiendo lo terrible que le esperaba al día siguiente, comenzó a sentir angustia y vio la necesidad de ir a orar al Padre Celestial. Llevó a sus discípulos, querían que lo acompañaran, que estuvieran a su lado en ese tiempo de angustia, en ese tiempo de dificultad. Pero a la vez que Jesús se angustiaba en profundo, ¿quién no humanamente se angustia
si sabe que al día de mañana le van a quitar la vida? Y no de cualquier manera, sino que va a pasar por una tortura, por un sufrimiento terrible, que lo van a azotar, que le van a poner espinas en su cabeza, que se van a burlar, que lo van a bofetear, que va a pasar 6 horas largas de sufrimiento colgado en aquella cruz. ¿Cómo no se ha de angustiar el corazón de Cristo? Y no solo se angustió, dice que también se debilitó. ¿Sabe que he llegado a pensar en algo? ¿Ha usted sentido o sabido de alguien que en el momento que le dan una noticia triste, por ejemplo, el médico le dice a alguien: hemos detectado una masa, parece que tiene cáncer, la persona se pone fría, se debilita, se desmaya, se cae y comienza a sudar en frío, y ese sudor son gotas grandes que corren por su piel? Esa fue la situación que vivió Jesús. Se debilitó al punto de decaer, de casi que se desmaya, porque dice la Biblia que vino un ángel a fortalecerlo. Y aparte de la angustia, de la debilidad, de ese quebrantamiento tan grande que el Señor sentía, sus discípulos estaban llenos de tristeza. Aquí no dice que los discípulos se durmieron a causa de otra cosa. Dice que la tristeza que tenían era tan grande que se quedaron dormidos. ¿Sabe qué me da a entender esto? Generalmente, si estaban los discípulos todos juntos, podría uno pensar, estaban hablando entre ellos, estaban dialogando, estaban compartiendo, y eso los mantendría despiertos. Pero era tan grande y tan profunda la tristeza que ellos quedaron callados, que estaban callados, y ese silencio sepulcral, pensando en que Jesús les había anunciado que uno de ellos lo iba a entregar, que se iba a morir, y todo lo que había de pasar los tenía fundidos en una profunda tristeza, y eso hizo que el sueño lo dominara. Sin embargo, Jesús les recuerda: oren para que no entren en tentación. No es aplicativo o quizás es un aplicativo de la necesidad de orar siempre para no ser vencidos por la tentación. Pero aquí Jesús se refería para que no entren en tentación de levantar armas, de ir a pelear, de ir a combatir contra las personas que le tomarían presos, para que el Señor les diera fortaleza y consuelo en ese momento de angustia. Lo importante de todo esto, además de comprender las palabras que le estoy diciendo, es saber que todo esto Cristo lo hizo por usted y por mí, que fue la muestra de su amor, que fue muestra de bondad, que fue la muestra de su misericordia por usted y por mí, que Él, aunque tuviera que soportar esa angustia, ese quebrantamiento, esa debilidad, aunque sintiera la angustia de la muerte que se avecinaba, a punto de decirle que si era posible pasara de él esa copa. ¿Cuál copa? El trago más amargo que tenía que beber en esta tierra, el amargo trago de la tortura, el amargo trago del sufrimiento, el amargo trago que bebería al ser colgado en esa cruz. Pero le dijo al Padre: no se haga lo que yo quiero, lo que a mí me gustaría, hágase tu voluntad. Y el Padre Celestial, en su voluntad, había determinado que Cristo entregara su vida por tus pecados, por los míos, por tu perdón, por el mío, por tu redención y por la mía, por tu salvación y por mi salvación. Por eso, este no es un día para que la gente se vaya a la borrachera, al alcohol, a otro tipo de cosas, de fiesta. Este es un día para que le demos gracias al Señor, para que lo adoremos, para que le digamos con todo nuestro corazón: gracias por ese sacrificio de amor que hiciste por mí. Te tomaron prisionero como un ladrón, como un malhechor, cuando eras el santo, el perfecto y puro Hijo de Dios, pero todo lo soportaste
por amor a nosotros. Hoy te decimos, Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por este sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por entregar tu vida a nuestro favor. Gracias, Señor, porque decidiste beber el trago amargo de la cruz. Solo, Señor, para evitarnos, para darnos a nosotros el trago dulce de la salvación, el trago dulce de la esperanza, el trago dulce de la vida eterna. Tú bebiste la amargura para que yo beba la dulzura de tu perdón y la dulzura de la salvación de mi alma. Tú bebiste la amargura para que yo beba la dulzura de la sanidad, de un milagro en mi vida. Tú bebiste la amargura para que yo beba la dulzura de un corazón lleno de paz, de tu amor, de tu bondad y tu misericordia. Hoy, solo, Señor, te ruego que nos ayudes a mantenernos firmes, fieles en tus caminos, que por esa llaga los enfermos reciban sanidad. Y hoy los que estén enfermos beban la dulzura de la sanidad que tú nos diste en la cruz del Calvario. Oh Señor, consuela al triste, al afligido, y que esa angustia que tú pasaste se convierta en el aliento y la fortaleza de aquellos que hoy tienen su corazón turbado, triste, afligido y angustiado. Señor, recibimos esta palabra con gratitud y te alabamos, Señor, por tantas bendiciones que has derramado sobre nuestras vidas. Padre, oro por mis hermanos, mis amigos. Te ruego que los bendigas, que los levantes, que los consueles, que los fortalezcas. Bendice a todos tus hijos, consuela al afligido, sana al enfermo, fortalece al cansado y debilitado. Bendice la vida espiritual, los dones, los ministerios, los hogares, las familias y todo el sustento económico de cada hogar, de cada casa. Sea bendecido por la mano bendita y sobrenatural, poderosa del Cristo de la gloria. Señor, oro por las empresas, los negocios, el trabajo de cada uno de tus hijos, la finca, las tierras, los ganados, las aguas, los cultivos. Sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Señor, que tu gracia y tu favor esté con nosotros. Bendigo la vida de Natalie Hernández. A su bebé la declaramos totalmente sana en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y todos mis hermanos, la vida de Jesús Garzón, de su esposa, de su niño, la declaramos en victoria, en bendición. De todos los que hacen parte, de los que en algún momento escuchen, vean esta palabra, declaramos, Señor, que reciben un milagro, que reciben sanidad y que la mano del Todopoderoso Dios les alienta, les consuela, los bendice y los fortalece. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Nos quedamos en tus manos, bajo tu amparo y bendición, Dios mío, declarando que nuestros hogares son libres, que la venda de los ojos de los cautivos es quitada, que nuestros hijos son guardados por la mano poderosa del Señor y que en nuestra casa nunca faltará la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Recuerda, amados hermanos, que siempre hemos dicho nuestro lema: deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera tu alma. Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Feliz y bendecido día.